Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Por favor, no encargue, no compre, no regale especies silvestres. Dejémoslas vivir en libertad. ¿Sabía usted que el tráfico de especies, la compra, venta de seres que están cumpliendo una misión en el maravilloso mundo de la selva, de los bosques, que cumplen la valiosa misión de la polinización, de la dispersión de semillas, del control de vectores o de insectos o de otras especies que pueden convertirse en plagas, ocurre de manera natural gracias a algunos seres de la naturaleza? Como seres humanos a veces no entendemos lo que significa un animalito silvestre en libertad, y a veces por nuestro egoísmo queremos encargarlos para tenerlos cerca. Si es un pajarito, para escucharlo cantar en una jaula o en un encierro o en un hábitat que no es el suyo. Se nos olvida que el ave tiene el privilegio de volar muchos kilómetros en un solo día, explorar la copa del árbol más alta y allí degustar la flor o el fruto de esa especie vegetal, que le permite el color de sus plumas, la fortaleza para poder migrar si es una ave migratoria. Pero si está en una jaula, se pierde el vuelo, se pierde también esa misión maravillosa que hay en la naturaleza. Por lo tanto, hay que romper la cadena de dolor y sufrimiento frente a los seres silvestres. No compre en las carreteras cuando a veces capturan animalitos silvestres y salen a venderlos en las vías públicas. No los compre. Estaría usted contribuyendo con el tráfico de especies, un negocio criminal que está afectando la naturaleza. Nuestro oxígeno. Bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El tráfico de especies es una actividad ilícita que consiste en la captura, transporte y comercio ilegal de animales, plantas y sus productos derivados, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta actividad representa una grave amenaza para la biodiversidad y el medio ambiente y tiene una serie de impactos negativos que afectan tanto a las especies involucradas como a los ecosistemas en general. El tráfico de especies contribuye a la disminución de la diversidad biológica al agotar poblaciones de especies silvestres. Algunas de las especies más afectadas son aquellas en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, lo que puede llevarlas al borde de la extinción. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Los animales sufren cuando salen de su hábitat porque no tienen condiciones óptimas de cuidado, alimentación, aireación y espacio. Y alguna vez nos hemos encontrado en las redes sociales publicaciones de animales en cautiverio, como por ejemplo un pequeño miquito en pañales o un tigrillo alimentado con tetero, o nos hemos encontrado ventas en lugares públicos de aves exóticas, tortugas, arañas y demás animales silvestres que han sido arrancados de los lugares donde habitan. No compre, no venda, no regale especies silvestres, déjelas vivir en libertad. Esto que menciona Juliet, Carlos Alberto y oyentes, pues es muy importante. Recordemos que el tráfico de animales silvestres también puede tener consecuencias para la salud humana, porque algunos de los animales involucrados pueden ser portadores de enfermedades que pueden transmitirse incluso a nosotros, los seres humanos. Entonces, el tráfico de especies puede perjudicar hasta la economía local y el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen de los recursos naturales. Además,
puede afectar el turismo ecológico, que suele basarse en la conservación de la biodiversidad. Muchas especies icónicas como tigres son especialmente vulnerables al tráfico ilegal, especies de aves muy coloridas, y esto debido a la alta demanda de sus partes. Lastimosamente, hay que mencionarlo, y productos en el mercado negro. La pérdida de estas especies afecta el patrimonio natural y cultural de las naciones y las comunidades. Es importante, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, también entender esto, que nos quiten nuestras especies de nuestros ecosistemas, de nuestro hábitat, pues esto también implica que se está afectando nuestro patrimonio cultural y natural. ¿Cuántas personas viajan miles de kilómetros a ver especies que se encuentran solo en nuestro departamento, solo en nuestro país? Entonces debemos generar un sentido de pertenencia muchísimo más arraigado para que entendamos cuál es la importancia y sobre todo la necesidad de que este tráfico de especies no se dé más en nuestro país, pero también que no se dé en ningún lugar del mundo. Definitivamente lo mejor es no participar en esa cadena de ilegalidad. ¿Y cuál es el sitio para una especie silvestre? Es el bosque, es la libertad, es su hábitat, para que allí pueda lograr su enamoramiento, su emparejamiento, su reproducción, la construcción de su nido, la felicidad de tener crías y al mismo tiempo crecer en familia. Pero cuando es capturado un individuo, es llevado a una jaula o a un sitio, se afecta la vida silvestre y esto le produce un cambio en las condiciones de vida, lo que refleja en el comportamiento del animal debido al encierro, repercutiendo en altos grados de improntación, es decir, adquieren hábitos que no son característicos de su especie, lo que a su vez les ocasiona un estrés que incluso puede inducir al automutilamiento. Además, pierden la posibilidad de consumir el alimento adecuado que les permite su desarrollo. Adicionalmente, los animales que son extraídos de su hábitat pierden la posibilidad de reproducirse, limitando la biodiversidad y haciendo que se pierda la variabilidad genética, lo cual termina por afectar las diversas especies presentes en el territorio, haciendo que alcancen algún grado de amenaza. Por lo tanto, esta campaña vigente en el programa Nuestro Oxígeno, no encargue, no compre, no regale especies silvestres, dejémoslas vivir en libertad, sigue vigente. Y hoy queremos que seamos conscientes por qué debemos despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente, por el equilibrio. Cada ser, por insignificante que parezca, está cumpliendo una misión. Si no, miremos la abeja, un insecto que ha sido valorado ya por diferentes universidades, instituciones, organizaciones, como uno de los seres más valiosos para la alimentación, para la seguridad alimentaria. Porque gracias a estos insectos que visitan las flores de una especie vegetal a otra de la misma especie, pues llevan el polen de una flor a otra y allí transportan la fertilidad, que luego esa flor se hincha, se convierte en una deliciosa fruta y así permiten una polinización gratuita. Hay lugares donde por venenos, por fumigaciones, por tala, por incendios, se han perdido las abejas y tienen que hablar con los apicultores y alquilarles que lleven sus cajas con las colmenas para que puedan polinizar gratuitamente como lo hacían antes. Y cuando no hay esa oportunidad o no hay los apicultores que presten ese servicio con sus abejas, entonces hay que buscar personal para que con una pluma o con un instrumento artificial hagan la polinización
que no es tan efectiva como lo hace las abejas al 100%, sino que viene siendo efectiva en un 50-60%, y esto aumenta el costo de la cosecha y asimismo el costo de los productos. Así es, Carlos Alberto, y es que el tráfico de animales y plantas es, sin lugar a dudas, el negocio de la extinción. Y es que el tráfico de animales es una de las mayores amenazas para las especies protegidas. Se dice que cada año los furtivos matan una media de 100 tigres, 30.000 elefantes aproximadamente, más de 1.000 rinocerontes y más de 100.000 pangolines. La falta de escrúpulos de los cazadores furtivos les ha llevado incluso a utilizar cianuro para la pesca o talar árboles en lugares protegidos para facilitar la caza. Este delito es la mayor amenaza directa a la supervivencia de especies que, como el tigre o el rinoceronte, se encuentran en peligro de extinción. Y es que el tráfico de animales es uno de los negocios ilegales más rentables del mundo y una importante causa de pérdida de biodiversidad. En el país hay varias especies afectadas por esta gran problemática. Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, con cerca de 67.000 especies entre animales vertebrados, invertebrados, plantas y hongos. También es el primer país con más diversidad de aves, orquídeas y mariposas, y el segundo con más especies de plantas, anfibios y peces de agua dulce, y el quinto en mamíferos. Sin embargo, su gran biodiversidad también lo hace objeto del tráfico de fauna silvestre. Entre los animales más traficados destacan los pericos y canarios, las tortugas, cocodrilos, serpientes, monos y felinos. Y algunos de estos son capturados por la demanda que hay de sus pieles, sus patas, dientes y demás partes valiosas en los mercados extranjeros, mientras que otros son transportados vivos para ser exhibidos por su peculiar aspecto. Y es que a pesar de que la ley de delitos ambientales penaliza el tráfico de fauna con 60 o 135 meses aproximadamente de prisión y multas con grandes salarios mínimos legales mensuales vigentes, también la falta de regulaciones y su cumplimiento hacen que la pérdida de biodiversidad siga en aumento. Entonces podemos ver que es una gran problemática que está afectando sin lugar a dudas la biodiversidad. Y es que nuestro país es uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo debido a nuestra ubicación geográfica y la variedad de hábitats. Así que esto hace que lastimosamente sea un objetivo para el tráfico ilegal de especies que incluye tanto animales terrestres como marinos. Y especies como loros, guacamayas, tucanes son a menudo traficadas ilegalmente debido a su atractivo como mascotas. También especies de tortugas, serpientes, lagartos son traficados para el comercio por sus pieles. Especies como monos, oso hormiguero, felinos y primates también son objeto de tráfico ilegal debido a la demanda de mascotas, partes de su cuerpo o productos derivados, y la biodiversidad acuática de nuestro país también es objetivo de tráfico ilegal para el comercio de peces ornamentales en acuarios. Así que el tráfico ilegal representa una seria amenaza para la conservación de la biodiversidad y también la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. Qué importante es mencionar esto, no es un tema aislado el tráfico de especies de la conservación. Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, siempre hablamos de la necesidad de conservar, preservar, cuidar, tener sentido de pertenencia, respetar el entorno que nos rodea, así que esto hace parte de que nosotros seamos más conscientes. Si vemos que una persona nos cuenta que quiere, por ejemplo, adquirir un ave que le ha encantado por los colores, pues hagamos allí un poco de educación ambiental, expliquemos de manera respetuosa, pero a la vez informativa, la necesidad de no hacer esto. Y es que si le colocamos un poco de lógica, las aves tienen alas, esas alas son para volar, no tienen nada que estar haciendo en una jaula. Y si cantan, no están cantando, son sonidos de dolor, de tristeza, de encarcelamiento. Qué maravillosos son los seres silvestres, qué maravillosos son los seres de la naturaleza. Y queremos aprovechar en esta oportunidad para felicitar a los voluntarios que cuando ven un ser silvestre, perdido, extraviado,
pues lo rescatan y lo devuelven a su hábitat natural. No se lo guardan en una acción egoísta, en una jaula o en un encierro, porque a veces no sabemos qué darles, cómo alimentarlos. Recordemos que si son de hábitos nocturnos, pues tienen todo un camino en la noche donde pueden caminar kilómetros para encontrar el alimento. Pero como ocurre o como ocurría antiguamente, cuando se encierra un ave en una jaula, a veces la gente no sabe qué brindarle a esa ave y a los pocos días se muere de hambre o desnutrición o de tristeza o de estrés. Al enjaular el vuelo, al enjaular el nido o la reproducción o la separación, porque hay aves como los loros, por ejemplo, que tienen una pareja para toda la vida y son prácticamente seres que se entristecen muchísimo después de volar kilómetros, disfrutar de su vida social y luego ser afectados con la pérdida de sus alas, porque lo primero que hace una persona que captura un lorito o cualquier animalito silvestre es cortarle sus alas. Le hace perder ese privilegio de deslizarse por el aire, como solo ellos lo pueden hacer. Viajar en las alturas, ese privilegio maravilloso que el Creador le dio a las aves, en sus brazos, en sus alas, plumas, sus huesos, un poco huecos, para ser más livianos. Conocen las térmicas, las corrientes de aire, las migratorias, conocen rutas milenarias, centenarias, y siempre están llegando a espejos de agua o a humedales para disfrutar siempre de la temporada. Debemos entender, aprender de la naturaleza. Y la libertad de los seres silvestres es una enseñanza, es un aprendizaje. Basta ya de tener aves enjauladas, aves amazónicas, aves de la selva. Cortemos esa cadena de dolor y sufrimiento. Dejémosles siempre vivir en libertad. Si tenemos la intención de tener o encargar un ave o un animalito silvestre para tenerlo enjaulado, encerrado, desactivémonos a esa acción y más bien sumémonos en voluntad con los rescatistas de especies silvestres para liberarlos adecuadamente junto con las autoridades o con las personas especializadas para no causar un impacto negativo en un hábitat donde no debemos liberar una especie que puede convertirse en plaga o puede afectar al resto de fauna silvestre. Por lo tanto, lo mejor es no cometer errores con natura. Hay un equilibrio maravilloso en la naturaleza y hay que conservarlo. Así es, Carlos Alberto, y para conservar necesitamos conocer eso que vamos a conservar. Por eso se hace tan necesaria aquí la educación y la sensibilización, informarnos y generar conciencia sobre el tráfico ilegal de especies es fundamental. Compartir información con amigos, podcasts como estos del programa Nuestro Oxígeno, que este es un programa educativo con nuestros familiares, incluso en las redes sociales, puede ayudar a aumentar la conciencia pública sobre el impacto negativo de esta actividad y generar todo un cambio de actitud. Hay muchísimas organizaciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad. Aquí hemos entrevistado a muchísimos de sus líderes y la lucha contra el tráfico ilegal de especies. Contribuir económicamente o participar como voluntario en estas iniciativas puede marcar una diferencia significativa. Y también no comprar productos derivados de especies protegidas o en peligro de extinción. Estoy refiriéndome a pieles, marfil, cuernos, animales exóticos como mascotas. La demanda de estos productos lo que hace es impulsar mucho más el tráfico ilegal. Y si tenemos conocimiento,
o sospechas de tráfico ilegal de especies, pues hay que reportarlo a las autoridades locales o a organizaciones especializadas en conservación. Nuestra denuncia puede ayudar a detener estas actividades ilegales, también participar en campañas, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, acciones que promuevan la implementación, el cumplimiento de leyes y regulaciones que protejan la fauna y flora silvestres. Y cuando viajemos a lugares con alta biodiversidad, pues busquemos actividades turísticas que sean respetuosas con la naturaleza y que contribuyan a la conservación de la fauna y la flora local, y también apoyemos el desarrollo de tecnologías y nuevos métodos de investigación que ayuden a primero monitorear y así posteriormente se va a proteger la vida silvestre, como el uso de drones, seguimiento satelital y si tenemos la oportunidad, pues colaborar con centros de rescate, de rehabilitación de animales que han sido víctimas del tráfico ilegal. Uno escucha muchísimas personas que decían es que mi sueño de niño o de niña era ser veterinario. Y si usted ahora tiene el tiempo y tiene la oportunidad, pues qué lindo sería ser parte de un voluntariado para conservar, cuidar especies silvestres. Y sabe, Marian, que para cuidar las especies silvestres basta con, si vamos de paseo a la orilla de un río y hacemos una fogata, hay que apagar ese fuego después de terminadas las actividades familiares, apagar ese fuego porque donde dejemos encendido ese fuego, una pequeña chispa puede incendiar el gran bosque y un incendio forestal acaba con mucha, pero mucha vida silvestre. Quema los nidos, quema las cuevas, los refugios de muchas especies que están cumpliendo una misión maravillosa en el equilibrio de la naturaleza. Hay especies que son dispersoras de semillas, polinizadoras, no solamente en el lugar donde se encuentran, sino también del entorno, 2 kilómetros, 5 kilómetros a la redonda. Hay especies que son territoriales y la salud del bosque, la salud de la selva, la salud de ese corredor biológico, ese maravilloso lugar de tránsito para la vida silvestre, depende de ellos y depende también del respeto que nosotros como seres humanos tengamos con nuestras acciones por la naturaleza. De nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones. Y sumarnos en un voluntariado también, definitivamente. En nuestras ciudades tenemos que restaurar los árboles, hay que sembrar más árboles. Los árboles permiten el que las especies silvestres, citadinas, urbanitas, que estaban antes que nosotros, que luego nosotros como seres humanos, las nuevas urbanizaciones, los nuevos barrios, pues vamos llegando y nos olvidamos a veces de sembrar árboles y sembrar arbustos para las flores, pero cuando lo hacemos, comienza a restaurarse también toda esa fauna, todo ese maravilloso canto de las aves que comienza a alegrar y a hacer vibrar de la mejor manera el lugar. Por eso, Marian, definitivamente necesitamos sumarnos en voluntad con acciones amables, sencillas, cotidianas, siempre pensando en el respeto a la naturaleza. Así es, Carlos Alberto, y es que es necesario que trabajemos desde la voluntad, desde la generosidad. Recordemos que el tráfico ilegal de especies es una problemática compleja y multifacética. Cada pequeña acción cuenta y al trabajar juntos podemos hacer una diferencia significativa en la conservación de la biodiversidad y en la protección de la vida silvestre. Cuidemos, conservemos, seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dejado. Pensemos en que todas estas especies cumplen una labor única, irrepetible. Entonces, seamos conscientes de ello. No hay mejor afrodisíaco que el amor, lo decíamos en programas anteriores, Carlos Alberto. No se trata de tomar partes de otros animales. Entonces, qué importante también es hablar de la educación ambiental desde esta
perspectiva, no se necesita nada. Yo no necesito un jugo extraño tomado de alguna especie animal, sino que todo lo que se nos ha sido dado para comer, como el alimento, las bebidas, ya están perfectos y con eso es suficiente, no necesitamos más. Tampoco busquemos dentro de todo el ámbito de posibilidades del tráfico ilegal que necesitamos un canto de un ave, pues para eso los colocamos en YouTube y escuchamos cómo canta un ave. Hoy en día hay muchísimas maneras con Alexa, reproducir sonido de lluvia, no necesitamos tener un ave en casa. Entonces la invitación es a que valoremos, cuidemos nuestro planeta, todo lo que hay en él, que como bien lo decía Mariana hace un momento, seamos buenos mayordomos de todo lo creado y sigamos unidos al lema del día de hoy. Debemos unirnos en voluntades y debemos también saber que pequeños cambios en nuestra vida suman un gran cambio en la humanidad. Efectivamente, Juliet, Carlos Alberto, y hablar de este tema pues definitivamente nos lleva a la reflexión, a entender que nosotros no tenemos ningún derecho de afectar la vida de otra especie. Y reflexionar también con canciones del grupo musical Para Vivir Contento pues hacen que este programa sea más especial, por eso les invitamos para que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y también recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi y Gaia Tierra Viva. Y también estamos en los canales de YouTube del grupo musical Para Vivir Contento, así encuentran el usuario, y también de Nuestro Oxígeno Oficial. Si ustedes quieren compartir tips de información valiosa y tips con segundos de mucho aprendizaje, compartan nuestros shorts y reels. Recuerden, proteger la vida silvestre es importantísimo. Digamos no al tráfico de especies. Juntos podemos preservar la belleza y diversidad de nuestro planeta para las generaciones futuras. A Juliet y a Marian, muchas gracias por estas reflexiones hoy, cuando estamos diciéndole a ustedes, amables oyentes, no encargue, no compre, no regale especies silvestres, no las dañemos a la naturaleza, a la misión de vida que tiene y a las funciones en los ecosistemas. Dejémoslas vivir en libertad y en felicidad. Gracias, amables oyentes, en nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. ¿Por qué debemos entender que es tan importante que los seres humanos practiquemos acciones amables con la fauna silvestre? Solamente vamos a colocar un ejemplo: las aves migratorias. Se conocen en el planeta aproximadamente un poco más de 10.000 especies de aves y algo menos de la mitad son migratorias. Un total de las 4.000 especies de aves migran de un lado a otro entre sus zonas de cría y de invernada. Alrededor de 2/3 de ellas recorren largas distancias, volando hasta 20.000 kilómetros al año. ¿Cuánto vuela un ave en una jaula? ¿Cuántos kilómetros? ¿O cuántos metros? Los gansos, por ejemplo, pueden volar a velocidades de 100 kilómetros por hora y hacen su migración en V y se van intercalando para cruzar, digamos, territorios, incluso a veces mares. La primavera y el otoño son las épocas de migración de las aves y pueden llegar a zonas ecuatoriales o a zonas tropicales. Son de allá y son de aquí. Pero hay algo que está afectando la migración de las aves y es el cambio climático. Dificulta su viaje. Algo más también que está afectando son los incendios forestales. Incendian los nidos, incendian los dormideros, los alimentaderos. Por eso el mayor peligro para las aves migratorias es el ser humano. Y esto, sin embargo, no tiene por qué ser así.
Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.